Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre un especial muy importante que publicó nuestro periódico, el UN Periódico, en días pasados, que se tituló La Macarena, el pulso por la tierra. Y para eso tenemos a dos invitados de lujo. Nos acompaña la profesora Keren Marín. Ella es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Y el profesor Darío Fajardo. Él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Profesora Keren y profesor Darío, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto. Muy Muy bien, muchas buenos días. gracias. Profesora Keren, yo quisiera empezar preguntándole a usted por qué usted plantea que allí en la Sierra de la Macarena la paz no es sinónimo de tranquilidad, sino de miedo. Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación. La Sierra de la Macarena ha sido uno de los epicentros del conflicto social armado en Colombia. Esto supone que la violencia allí no solamente tenga consecuencias disruptivas, es decir, consecuencias en el territorio o consecuencias físicas, consecuencias violentas, sino que también la violencia empieza a ser un fenómeno de carácter productivo. ¿Qué quiere decir ello? Que incide en las prácticas, en los valores, incluso en la manera de visualizar el futuro de las comunidades. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este territorio, es que la violencia también ha sido intracomunitaria. Es decir, el enemigo no ha sido simplemente alguien lejano, ha sido también un amigo, un vecino, un familiar. Ellos representan una primera dificultad para poder generar como este escenario de transición o posacuerdo. Y en una segunda instancia, las FARC, al dejar este vacío de poder y la institucionalidad, al tener sobre todo una presencia represiva, ha implicado para las comunidades que la paz sea ante todo una cuestión de temor. Es decir, no tienen claridad respecto a cómo va a ser la autoridad en este escenario de conflicto, cómo solucionar también los conflictos que se presentan allí, a quién acudir. Una de las frases que me gustaría resaltar, que me lo dijo uno de estos campesinos que viven en la Sierra de la Macarena, es la siguiente, cuando estamos hablando acerca del proceso de paz. Y decía, ahora que ya no hay guerra, ¿qué será de nosotros? Y creo que esta frase encierra muy bien lo que en este momento estaba sintiendo y también experimentando las comunidades. Muchas gracias. Profesor Darío, en parte esta violencia es el producto de esa histórica disputa por la tierra. De hecho, usted titula su artículo en este especial del que estamos hablando, Disputa por la tierra, la mecha que enciende el conflicto en la Macarena. Allí, profe, usted señala que la combinación de la política de tierras y de la política de áreas protegidas ha construido un ordenamiento del territorio en el que, si bien se han asignado espacios para la producción agropecuaria, para la minería, para la protección del agua y la biodiversidad, en todo caso de este ordenamiento territorial han sido excluidos los pequeños productores. Tenemos hoy en datos del Censo Nacional Agropecuario, que usted también recoge, el del 2014, una situación en la que 1.658.000 fincas tienen menos de 10 hectáreas y representan el 81% de las explotaciones, mientras que apenas solamente 2.362 fincas con más de 2.000 hectáreas son el 0.1 de las explotaciones. Eso quiere decir que hay una altísima concentración de la tierra. Profesor Darío, ¿por qué no le explicamos a los televidentes en qué consiste esa política de tierras y de áreas protegidas? Esto entra en conflicto en los años 20 del siglo pasado, cuando se desata una presión mucho más fuerte sobre la tierra por la vinculación de Colombia con mercados externos. Productos agrícolas como el café, el banano, desatan esa fiebre por la tierra. Los campesinos comienzan a resistir porque las haciendas los van rodeando, los van empujando hacia los bordes de la frontera para que amplíen las tierras conquistadas o controladas por las haciendas. Y comienza aquí un conflicto muy grande. Interesante es que hay sectores, digamos, de las élites que comienzan a pensar que el desarrollo del país no se iba solamente por el lado de la gran propiedad, sino que había que abrir un espacio para la pequeña y la mediana propiedad, porque si no, no se iba a construir mercado interno. Entonces aquí comienza a darse un choque entre la posición
que defiende las grandes concesiones y la posibilidad de que para los pequeños y los medianos también se abran tierras, se les doten de tierras. Desde allí del Sumapaz comienzan los campesinos a presionar, pero se desata una violencia feroz a fines de los años 40 y esos campesinos que han luchado por la democratización de la tierra son expulsados del Sumapaz, pasan hacia la Macarena y de ahí hacia las tierras del Piedemonte y las colonizaciones que hoy tenemos. Entonces hay esa lucha, la presión permanente de los grandes propietarios para expulsar a los campesinos y convertirlos fundamentalmente en lo que Eduardo Caballero Calderón llamaba siervos sin tierras. Esa es la tragedia nuestra, que ha ido de la mano de la violencia y de la capacidad de incidir en el Estado en la definición de todo esto. Es que no solamente está esa política de tierras, sino que sobre las tierras hacia las cuales han fluido los campesinos huyendo de la represión y de la persecución, van a ser declaradas como áreas protegidas, con un sentido, digamos que un sentido positivo, que es preservar áreas de especial interés por biodiversidad, por tema de los recursos naturales, pero entre las políticas de tierras y las políticas de áreas protegidas se va cerrando el espacio para los campesinos, se va cerrando, se les va imposibilitando tener acceso a tierras de buena calidad, a tierras con acceso a los mercados, a tierras con acceso a las vías, etc. Entonces el campesino va siendo arrinconado entre esas dos políticas, las políticas de tierras y las políticas de preservación o de áreas protegidas. Finalmente, cuando los campesinos están arrinconados, que no se les da ninguna opción, llega allí el narcotráfico, los agentes del narcotráfico que vienen fundamentalmente a proveer los mercados norteamericanos de la droga. Entonces allí se encuentra lo que llaman los economistas unas ventajas competitivas de Colombia en el mercado mundial del narcotráfico, porque los costos de la producción de la droga en esas áreas son muy bajos, las tierras son de muy bajo valor y la mano de obra que va a procesar, a cultivar y a procesar esos cultivos son mano de obra muy barata, porque es la mano de obra de los colonos y de la población excedente de otras áreas del país. Entonces acabamos nosotros, en virtud de la política de tierras y de la política ambiental, que desafortunadamente tuvo esa convergencia, acabamos nosotros convirtiéndonos en el principal proveedor de la cocaína para el mercado de los Estados Unidos. En este momento estamos dotando aproximadamente entre un 80 y un 90% de la demanda que se genera en los Estados Unidos con nuestra producción. Esa es la tragedia. Y a eso yo añadiría lo siguiente. La política de fumigaciones que se viene aplicando hace más de 20 años no ha acabado con la producción de la coca. Lo que ha servido las fumigaciones durante estos 20 y más años es para regular la oferta de coca, es para regularla, es decir, para que los precios no se caigan porque hay un fenómeno de sobreproducción. Y hay sobreproducción porque es la única posibilidad que se le ofrece a los campesinos de tener algún nivel mínimo de ingresos. Entonces, en esa medida se ha disparado la superficie de producción de hoja de coca y para regularla, quienes están interesados en los precios de la cocaína, en que se sostengan los precios de la cocaína, lo que hacen es impulsar esta política que tiene una función reguladora. No es la destrucción de los cultivos de coca, es la regulación para que los precios no se caigan. Muy bien, profesor Darío. Profesora Keren, todo este panorama que nos presenta el profesor Darío, sin lugar a dudas, nos permite entender la lógica de la violencia en nuestro país. Por el control de tierras, las rutas del narcotráfico y en últimas pues explican el panorama de la guerra en nuestro país. Yo quisiera preguntarle cómo estas violencias asociadas al conflicto por la tierra y más recientemente producto del narcotráfico se trasplantan, por decirlo de alguna manera, a la cotidianidad de las relaciones sociales y de la vida en las comunidades allí en la Sierra de la Macarena. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno, digamos, una de las cosas que habría que tener en cuenta es precisamente que en estos contextos de conflicto prolongado, los civiles no solamente son actores pasivos sobre los que recae la violencia política, es decir, no solamente son víctimas. En palabras, por ejemplo, de Iván Orozco, los civiles en estos contextos también pueden ser víctimas, victimarios, sobrevivientes y testigos, lo que genera un escenario de victimización horizontal.
Este escenario se convierte también en un, digamos, territorio álgido de problemáticas privadas, ¿cierto?, que empiezan a cobrar relevancia en el ámbito, pues, de lo público. Por ejemplo, en la Sierra de la Macarena, uno de los grandes fenómenos que puede observarse es el siguiente. Problemas, por ejemplo, como la tierra, los celos, las envidias, no son resueltas usualmente por un canal que permita como su tramitación por medios no violentos. Es decir, los civiles también han implementado o usado ese poder armado que ofrece la guerrilla o que también ofrece el Estado colombiano para tramitar sus diferencias. Un ejemplo que quisiera mencionar aquí y que también tiene relación con la tierra es el que ocurrió en los llanos del Yarí, a finales, por ejemplo, de los 90, entre una comunidad, ¿cierto?, campesina y una comunidad indígena que eran los Pijao, que llegaron allá a sentarse después de un programa de colonización dirigida. En principio, estas dos comunidades tenían un resguardo pues multiétnico y plural, y por ende, pues también la tierra era propiedad colectiva. ¿Qué sucede? Hubo un momento en que también esta comunidad campesina ya sentada empieza a tener dificultades con estas comunidades. ¿Cómo resuelve el conflicto? Ellos querían parcelar, tener ya propiedades individuales. Lo que hacen es acusar a esta comunidad con el entonces séptimo frente de las FARC de ser también aliadas del ejército, lo que genera un desplazamiento masivo de esta comunidad Pijao. Eso también puede verse con mayor detenimiento en un texto de María Eugenia González, en donde amplía esta situación. Ahora bien, ¿qué nos implica pensar ello? Primero, que ese poder armado, esa violencia política, no solamente hace parte como del conflicto que hay entre dos actores claramente limitados, sino que también hace parte, ¿cierto?, o incide en ese acervo de prácticas que tienen las comunidades para resolver sus conflictos. En este sentido, el poder armado se ha privatizado e incluso las disputas privadas pasan a un ámbito de lo público, a un ámbito también político. Y entonces allí empieza también a un poco configurarse esos escenarios de victimización horizontal. ¿Qué reto nos plantea? Uno de ellos es, bueno, estamos pensando la reconciliación, ¿cierto?, usualmente de una perspectiva macro y meso, pero ¿qué pasa en estas comunidades en donde precisamente quien conllevó o quien dirigió de alguna manera la violencia es un familiar, un amigo, un cercano, y no hay una tramitación de esto? La responsabilidad no solamente es jurídica, aquí también hay una responsabilidad moral, sobre todo, y la justicia transicional en este sentido debe pensarse cómo tramitar esos escenarios también de sufrimiento social y cómo permitirle a las comunidades fortalecer ese tejido roto por la guerra. Muchas gracias, profesora Keren. Profesor Darío, una de las alternativas más recientes frente al problema de la tenencia en la tierra en Colombia es las famosísimas zonas de reserva campesina, que son introducidas en la normatividad nuestra en el año 94. Sin embargo, así como pasó con las colonias agrícolas en el Sumapaz, en el Tolima, las zonas de reserva campesina también han tenido muchas dificultades para consolidarnos y la figura, digamos que no le ha dado salida a la problemática. ¿Por qué, profesor Darío, se han detenido las zonas de reserva campesina? ¿Cuál ha sido el problema para que éstas se consoliden y representen una verdadera solución al problema de la tenencia de la tierra en nuestro país y en la región de la Macarena? Boris, yo creo que es muy oportuno hablar de esto porque una primera manifestación de esa apertura de la sociedad a la inclusión de los campesinos se da con el decreto 1110 de 1928, en el cual se establece la figura de las colonias agrícolas que era precisamente el reconocimiento por parte del Estado de comunidades campesinas organizadas con un territorio. Eso era una colonia agrícola. Florecen, hay una información, el Instituto de Colonizaciones en el año 1937 señala como a los 10 años de creada esas dos primeras colonias agrícolas, una en el Sumapaz, precisamente ahí en la zona de Villarrica, eran impresionantemente florecientes, es decir, cantidad de familias que vivían ya allí instaladas, de campesinos sin tierra, y comienza a haber una acción efectiva de reconocimiento por parte del Estado. Sin embargo, a partir del año 1948 se desata un ataque feroz. Hay una publicación, un libro precioso que se llama Cuadernos de la Violencia, de un campesino de Villarrica que narra cómo desde su infancia pues nace en una colonia agrícola y tiene que sufrir los embates de guerra hasta el año 1955. Esos campesinos que están en las colonias agrícolas son perseguidos de una manera inclemente,
bombardeos, bueno, todo tipo de cosas durante la época de la violencia, pero ellos logran mantener una cultura de la organización campesina territorializada. Ellos, en medio de la guerra, van fluyendo y de la Macarena, mejor dicho, del Sumapaz, se desplazan hacia la Macarena y la Macarena se convierte, digamos, en esos años, comienzos de los años 60, se vuelve como un espacio de convivencia democrática supremamente importante. Con Alfredo Molano y con Julio Carrizosa tuvimos oportunidad de hacer un libro recogiendo testimonios de la historia que se llama La historia de la colonización de la Macarena. Yo le digo una de las cosas, que son precisamente los relatos de los campesinos de la región de la Macarena contando cómo habían podido recrear esas prácticas que ellos habían construido en el Sumapaz, en las colonias agrícolas. Sin embargo, la guerra se desata nuevamente sobre la Macarena y eso termina durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe con el famoso cementerio clandestino de la Macarena, en donde se descubren cientos de cadáveres que habían sido precisamente personas asesinadas en esta zona donde se había logrado estabilizar una relación, digamos, democrática de las comunidades. Y allí, a pesar de todas estas circunstancias, se logra desarrollar una exitosa reserva campesina, que es la Reserva Campesina del Pato, sobre las márgenes centrales del río Pato en el Caquetá. Una estudiante de maestría de la Universidad de los Andes escribió una tesis preciosa que se llama El Estado somos nosotros, en donde precisamente se nos da una luz a los colombianos y colombianas de cómo construir de abajo hacia arriba prácticas democráticas del acceso a la tierra, de solución de conflictos que no lo resuelve el Estado, pero que las comunidades, en función de su supervivencia, comienzan a resolverlos de una u otra manera. Esto se concreta o se trata de concretar en la Ley 160 del año 94. Comenzamos con 3 reservas campesinas en un proyecto del Banco Mundial. Sin embargo, no encuentra simpatía en los sectores terratenientes, porque hay que decirlo así. Inclusive, esa figura se lleva a un encuentro que hay en Barranca Bermeja en el año 2010, en el cual de 3 reservas campesinas que habíamos podido implementar entre el año 98 y el año 2002, ya para ese entonces hay cerca de 20 procesos de zonas de reserva campesina no reconocidas por el Estado, pero que obedecen a los delineamientos de la Ley 160 del 94. El presidente Santos, digamos, pretende una legitimación del gobierno, en fin, y le abre la vía a las reservas campesinas, pero desde los sectores del poder hay una persecución pavorosa. Hay que decirlo que la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, se opuso sistemáticamente a la organización de una de esas reservas, que es la del río Cimitarra, la Reserva Campesina del río Cimitarra, y ella impulsa inclusive al mando militar de una unidad que está destacada allí para que pues, caiga en un prevaricato, porque es no cumplir la ley, es decir, es no cumplir la ley. Sin embargo, a pesar de que el Estado da un muy limitado reconocimiento, porque en este momento apenas hay unas 6 zonas de reserva campesina reconocidas, el proceso sigue caminando. Tenemos en este momento más de 40 procesos de organización no reconocidas oficialmente, pero donde las comunidades se han ido organizando. La FAO hizo hace 2 años una evaluación del proceso de reservas campesinas y es muy interesante conocerlo, porque realmente la victimización contra las zonas de reserva campesina ha sido feroz. Y yo entiendo por qué. Porque esta es la posibilidad de que los campesinos tengan tierra. Pero no el campesino individualizado, sino el campesino con su parcela particular, individual, dentro de una organización territorial que ya existe dentro del reconocimiento legal, que es el que le da la Ley 160 del 94. No obstante, hay que señalar, y no quiero extenderme mucho, que en la 160, el capítulo 13 de la Ley 160, se habla en ese mismo capítulo de 2 figuras, que son las zonas de reserva campesina y las zonas de desarrollo empresarial. A mí me parece que allí hay intento de conciliar lo que es el desarrollo empresarial, las zonas de desarrollo empresarial, que hoy son las IDRES, con las reservas campesinas. Sin embargo, dentro del Estado no se ha logrado que haya un equilibrio que logre
algo que se plantea en el acuerdo de paz, que sean coexistentes estas dos formas. Pero allí se necesita un Estado actuante, pero un Estado que no se cargue, como está ocurriendo en este momento, a favor de las IDRES, sino que tenga en cuenta la perspectiva campesina que viene tratando de abrir paso, por lo menos desde los años 20 del siglo pasado. Muy bien. Profesora Keren, teniendo en cuenta esto que nos plantea el profesor Darío Fajardo, la importancia de esta territorialidad para los campesinos, de garantizar efectivamente el acceso a la tierra, y teniendo en cuenta que queda claro que además de la reforma agraria se requiere la reconstrucción del tejido social, en esta lógica también de construir de abajo hacia arriba, ¿cómo reconstruir un ecosistema social para la paz? ¿Cómo integrar, si se quiere, la justicia transicional, por ejemplo, y prácticas de justicia comunitaria que le devuelvan a las comunidades la confianza entre ellas mismas y, en últimas, respaldar decididamente la paz en estos territorios? A mí me gustaría retomar, para dar respuesta a esta pregunta, algo que mencionó el profesor Fajardo, ¿no? Y también es la tradición organizativa que han tenido las comunidades campesinas en este territorio. Es más, hablamos también, por ejemplo, de una tradición organizativa que viene, por ejemplo, de las ligas campesinas, de los movimientos agrarios. Y una de las cosas que debe reconocer también la justicia transicional son que esas prácticas locales que se llevan a cabo son viables y sobre todo que también propenden o buscan precisamente la reconciliación. Es una justicia ante todo restaurativa. Por ejemplo, si hablamos del papel que cumplen las juntas de acción comunal, los comités de conciliación, incluso en el tema también de la tierra, el papel que está ahorita también jugando organizaciones que si bien pues tienen una vocación también productiva y agraria, están incluyendo también dentro de sus reivindicaciones perspectivas ecológicas, ambientalistas y demás. En ese sentido, una de las cosas que se propone o que también yo tengo como claro que podría ser una alternativa, ¿cierto? Es un poco configurar un pluralismo jurídico en esta región, en donde la justicia transicional pueda también articularse con estos mecanismos que ya tienen dispuestos las comunidades precisamente para resolver sus conflictos. Esta sería una de las muchas estrategias, que también no solamente permitirían reconstruir ese tejido social, sino que también permite algo muy importante, la construcción de memoria, que en la Macarena, como también ha mencionado el profesor Fajardo, ha sido ante todo una memoria oral, ¿cierto? Unas microhistorias que nos han permitido comprender, pues también cómo ha sido todo el desarrollo de esta región social, político y económico. Y hay que también volverle la cara precisamente no solamente a estas organizaciones para mediar los conflictos, sino que también son un mecanismo, una herramienta que precisamente permite uno enunciarse, ¿cierto? Alzar la voz, incluso también a través de esa memoria, poderse figurar un futuro que sea distinto al que ha azotado la Macarena durante los últimos 60 años, que ha sido de exclusión, desigualdad, marginalidad y violencia. Profesora Keren. Profesor Darío, nos queda tiempo para una preguntita, una respuesta muy corta. Usted habla allí en su artículo de la operación Artemisa. ¿Qué es la operación Artemisa? La operación Artemisa, primero que todo, Artemisa fue la diosa de la guerra y de la cacería. Y se llama Artemisa a una operación del Estado, fuerzas militares con la Fiscalía, para expulsar campesinos de las áreas protegidas. Esta operación comenzó en el Parque de Picacho, que queda, digamos, muy cerca de la Serranía de la Macarena, digamos, es donde termina el macizo de Sumapaz, y se inició allí esa operación para desalojar a los campesinos que estaban ubicados dentro del Parque de los Picachos. Desafortunadamente, esta operación, que implica decomiso de cientos de cabezas de ganado, que significa la destrucción de viviendas de los campesinos que estaban allí ubicados, es una operación que avanza sobre territorios que eran de colonización campesina ya mucho más hacia la región oriental, es decir, hacia San Vicente, hacia lo que mencionaba la profesora Keren, los llanos del Yarí, es decir, toda una zona extensa que ya el presidente Santos había amenazado, porque hay que tenerlo en cuenta. En una reunión que se hace de la Asociación Nacional de Campesinos, el presidente Santos dijo que se iban a recuperar más de 200.000 hectáreas, y eran 200.000 hectáreas que según él eran de las FARC, pero estas eran colonizaciones campesinas. Viene la operación Artemisa,
que sigue todavía caminando y frente a la cual se han pronunciado las organizaciones campesinas. ¿Por qué? Porque el problema es que se va corriendo a los campesinos, se va corriendo, los campesinos no tienen otra alternativa sino meterse a sembrar sus cultivos, a tener su ganado, porque no se ha hecho una reforma agraria. Entonces, la contradicción que yo veo es que la Operación Artemisa se presenta ante el país como una operación de recuperación de áreas protegidas, pero a la hora de la verdad está actuando en contra de la posibilidad de que se estabilicen los campesinos. Mi tesis ante la unidad de parques y en toda esta discusión que hemos dado sobre las políticas de áreas protegidas, mi tesis es que las áreas protegidas se pueden efectivamente proteger si hay una reforma agraria en el país. Si hay una reforma agraria, tierras buenas para los campesinos, con acceso a tierras de calidad, con acceso a los mercados, con acceso a la infraestructura, se va a quitar la presión sobre las áreas protegidas. El campesino no busca la ilegalidad per se, el campesino es una persona que por su cultura busca la legalidad, busca estar, digamos, sintonizado con el Estado, porque a él no le gusta ser un perseguido, a él le gusta tener la estabilidad de su familia, de su comunidad, y la mejor forma de estabilizar a los campesinos es con una reforma agraria. Entonces, para mí, la mejor protección de las áreas protegidas, la mejor protección para esas áreas es precisamente haciendo una reforma agraria que estabilice a las comunidades campesinas y permita la estabilización de estas áreas protegidas que el país las necesita. Bueno, con este mensaje de reforma agraria para garantizar la efectiva protección de las áreas protegidas, pues terminamos nuestro programa el día de hoy. A la profesora Keren Marín y al profesor Darío Fajardo, agradecerles por haber aceptado nuestra invitación, y a nuestros televidentes los esperamos y las esperamos en un nuevo capítulo de La Paz en Foco. Muchas gracias. Muchas gracias. Boris, muchas gracias, profesora. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto, profesor Fajardo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.